Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gozo poder otra vez estar en contacto con ustedes y compartir lo que el Espíritu de Profecía ha dejado para nosotros. Somos un pueblo bendecido, afortunado al tener estos conocimientos. Esa es la verdad. Hemos estado estudiando no tanto sobre el tiempo del fin, como el fin del tiempo del fin, la última parte del tiempo del fin. Hemos dicho en temas anteriores que el tiempo del fin comenzó en 1755 con el terremoto de Lisboa y que ahí comenzaron todas las señales del fin a cumplirse. Hace ya 267 años que estamos en el tiempo del fin. Por eso digo que estamos estudiando el fin del tiempo del fin. Aquí hay un diagrama al respecto sobre el fin del tiempo del fin, o sea, los eventos finales. Estos no han sucedido todavía. Cuando se emitan leyes dominicales, comenzarán a cumplirse estos eventos que tenemos hoy aquí a la izquierda. La lluvia tardía, el fuerte clamor, el sellamiento, el zarandeo. A este grupo de eventos se lo llama el tiempo previo de angustia. Y después que se cierre el tiempo de gracia, que se vaya el Espíritu Santo en la tierra y se decrete muerte a los guardadores del sábado, sabemos que van a empezar las 7 plagas, que ya el que fue salvo, salvo quedó, el perdido, perdido está, y viene una angustia terrible para los que estén vivos, fieles, que la Biblia lo llama los 144,000, y ya estudiaremos más adelante sobre eso. Todo terminará con la segunda venida de Jesús, que es nuestra mayor esperanza y es nuestro mayor anhelo. Esta noche entonces vamos a empezar a estudiar sobre ese grupito de 4 eventos. El último tema fue los ataques, la estrategia del maligno para este tiempo de angustia. Entonces vamos a estudiar sobre el zarandeo. A mí se me ha ocurrido que de pronto haber quitado el título de zarandeo y haber puesto ¿cuántos somos y cuántos quedamos? Sería un título como más real, pero vamos a seguir como el Espíritu de Profecía lo llama, el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? ¿Qué es una zaranda? Pongamos la base bíblica, Amós 9:9. Porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Ya sabemos nosotros entonces que no, es como un colador grande, una coladera grande. Posiblemente ustedes han visto los albañiles cuando están seleccionando, necesitan arena fina, la pasan por un colador grande, sacuden, lo mueven y lo grueso queda arriba y lo fino queda abajo. Entonces, es un movimiento que hay que hacer. Eso es zarandear. La promesa aquí es que Israel iba a ser zarandeado y lo fue. Su primer cumplimiento se efectuó ya en el Antiguo Testamento. Hay una segunda aplicación para lo que se llama en el Espíritu de Profecía el zarandeo. Coloquemos también como base bíblica la parábola de la cizaña. Se encuentra en Mateo 13, versículos 24 al 30, y usted puede leerlos aquí en pantalla. Y dice el Señor, le refirió otra parábola, otra comparación, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cristo dio a entender, el Señor de la parábola, el hombre que sembró buena semilla es Cristo Jesús. Y la buena semilla son los hijos del reino. Pero vino el enemigo, Satanás, y sembró una hierba que es muy parecida al trigo. Por lo menos cuando están verdes son igualitas. Pero con el tiempo el trigo va madurando, el grano va cargando y la planta se inclina por el peso de los granos, pero la cizaña queda verde y bien derechita. Entonces, se diferencian ya al final. Quiere decir, el final de la siega es en la venida del Señor, al final del tiempo, en donde se van a distinguir los fieles hijos de Dios de los que aparentemente eran hijos de Dios, los que aparentemente eran cristianos. Y recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, el granero, la Nueva Jerusalén, el reino de los cielos. ¿Cómo les parece? Entonces, con estas bases vamos a hacer algunas aplicaciones con la ayuda del Espíritu de Profecía. En primer lugar, el Servicio Cristiano, página 52, se nos dice que ser miembros de la iglesia no garantiza la salvación. Hermanos míos, que nos quede bien claro que Dios no salva denominaciones. Dios no salva miembros de la iglesia adventista, ni de la bautista, ni la católica, por ser católicos, bautistas, adventistas, testigos de Jehová. No, no. Dios salva individuos y ya vamos a ver el tipo de individuos que se salvan y cuáles se van a perder. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, dice la mensajera del Señor, de que ni uno, esto es grave, ni uno de cada 20 de aquellos cuyos están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Grave esto, grave, grave. Ni uno de cada 20. Una iglesia de 100, entonces ¿cuántos tendría? Si no es ni uno de cada 20, pero pongámosle que sea uno de cada 20, 5. En una iglesia de 100 miembros, solo 5 se hallaría preparado para el tiempo final. Grave el asunto, nuestra declaración. Mensajes selectos, tomo 2, página 130. La paja será separada del trigo. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán 2 grupos. Y ahí viene la aplicación de la parábola. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. El fin del tiempo del fin. Ay, vamos a ver cuántos somos y cuántos quedamos. El trigo auténtico y la cizaña lo que parece ser, pero no es. Habrá un zarandeo del cedazo, movimiento. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. El Señor viene pronto. Amén. En cada iglesia debe haber un proceso de
purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Entre nosotros, ay, qué cosa tan tremenda. Eventos de los últimos días, página 178. Grave este desenmascaramiento que hace el espíritu de profecía, pero es una realidad. Aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales evangélicas, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. 176 de eventos de los últimos días. Grave eso, ¿no? Hemos tenido oportunidad de oír y recibir la verdad, pero no estamos consagrados al Señor de verdad. Nos espera un final desastroso. Va a venir persecución. Ya estudiamos en un tema anterior eso, cuando hablamos del tiempo previo de angustia. Entonces, eso va a preparar a la iglesia, la prosperidad, el tiempo de paz, contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Hoy es de los testimonios, tomo 1, página 480. La adversidad, la persecución, las dificultades. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada, cada alma, eso es algo individual, se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Hermanos míos, hay de los que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Las costumbres del mundo. El Espíritu Santo nos ayude a hacer la diferencia. Y se nos dice entonces aquí en este párrafo lo siguiente. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable. Pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Se van. Evangelismo, página 264-65. ¿Cómo les parece? Ese es el zarandeo, la persecución. Ahí sabemos cuántos somos y cuántos quedamos. Por otro lado, se nos agrega lo siguiente. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Mensajes selectos, página 422. No anoté el tomo. Nótese que muchos de nosotros que no estamos bien, le vamos a prestar atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Grave esta profecía. Los creyentes superficiales renunciarán a la fe. ¿Cómo les parece? Los superficiales. ¿Qué es ser uno superficial? De las personas que no ahondan, que no estudian lo suficiente, que no oran lo suficiente. Las personas que llevan la iglesia como por deportivamente, como por marcar tarjeta ya los sábados. Un desinterés y una frialdad terrible. Esos son los superficiales. Dice Eventos de los Últimos Días, página 174. Y en ese tiempo, la clase superficial
cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Seria esta profecía, seria. Sigue diciendo, Evangelismo, página 431. La así llamada ciencia, eso es lo que impera hoy, la ciencia y la religión, serán colocadas en mutua oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. Y eso ya está viendo. Así que estemos ya en el fin del tiempo del fin, sin que se hayan levantado leyes dominicales, ya esto se está viendo dentro de la iglesia. Es ciertamente entre el pueblo de Dios. Una cantidad de herejías y de hombres, como vamos a ver más adelante, brillantes, que están prendiendo una hoguera diferente. Testimonios para los ministros, 112. Cuando viene zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Lectores superficiales. Los que apenas nos conformamos con oír el sermón del sábado. Y entre semana, ni la lección, ni abrir la palabra de Dios, casi nada de oración. Caramba, estas personas se van a ir cuando llegue la zaranda, cuando llegue el movimiento fuerte. Doctrinas que van a ser y están ya siendo sacudidas, el santuario, por ejemplo. Evangelismo 167. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Una zaranda ahí, que no hay santuario. He oído a varios teólogos que dicen, cuando Jesús ascendió al cielo, dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. El Padre está en el lugar santísimo, sé que de una vez entró al lugar santísimo, fue en 1844, ¿cuál santuario? Ay, 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 tremendo. Y otra profecía grave del zarandeo. El testimonio directo produce un zarandeo. ¿Cuál es el testimonio directo? El espíritu de profecía. Y esto ahorita está siendo sacudido tremendamente por hombres eminentes que están despreciando el espíritu de profecía. Sí, la mensajera fue una ayuda eminente, sí, muy buena mujer allá para su tiempo, pero no tiene que ver nada con lo de ahora. Se equivocó, se copió, le dan ataques epilépticos, era loca. Bueno, no hayan que inventar para desprestigiar el testimonio del espíritu de profecía. Dice la misma mensajera, y esto lo escribió ya hace como 100 años. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Esos son términos que se utilizan para decir el espíritu de profecía, que lo va a despreciar. Oigan, de los testimonios tomo 1, página 61. Yo no me inventé esto, solamente lo estoy transcribiendo para que lo sepamos. Tendrá este consejo, ¿cuál consejo? El del espíritu de profecía. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él
Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Y ya está sucediendo. Esta gente saliendo de la iglesia rechazando el espíritu de profecía, que es el consejo de Dios para su iglesia. Mensajes selectos, tomo 3, página 93. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Los testimonios del Espíritu de Dios, ¿cuáles son? Los escritos del Espíritu de profecía, del Espíritu de Dios, los testimonios del Espíritu de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Es que eso es para el tiempo de ella, pero eso ahora no. Cuidado. El espíritu de profecía se interpreta igual que los profetas, igual que los apóstoles, igual que los escritos de la Santa Biblia, igual. ¿Quién escribe? ¿Por qué escribe? ¿A quién escribe? ¿Cuándo escribe? ¿Qué problema había? ¿Cómo se aplica hoy a mi vida? Así, esas son las bases bien sintetizadas de la hermenéutica. La hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación bíblica. Esto no es interpretar como a mí se me ocurre, no, es una ciencia. Eso toma un semestre de estudio en las universidades adventistas donde se preparan los pastores. Espero que están estudiando. En mi tiempo yo dicté esa materia, ¿no? No sé, espero que la estén dictando, la hermenéutica, porque no podemos ser como los pastores evangélicos. Ellos nunca estudian estas cosas. Las hermanas no se pueden cortar el pelo porque aquí dicen Corintios que el cabello es honroso a la mujer, pero no saben por qué Pablo escribió eso. Las prostitutas de ese tiempo se cortaban el pelo y eran las sacerdotisas de los templos de las diosas paganas, para que no confundieran a las hermanas como sacerdotisas cristianas. Y así hay muchas cosas. Mala interpretación. Hoy por hoy el espíritu de profecía es igual. Tenemos que interpretarlo igual. 182 de eventos de los últimos días. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado, dice Proverbios 29:18. Y eso es verdad. ¿Qué fuera de nosotros sin el espíritu de profecía? Uy, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Trabajará hábilmente en diferentes formas y diferentes instrumentos humanos, para que perdamos la confianza en el espíritu de profecía. Esta profecía no está esperando el tiempo previo de angustia, está ya caminando. 182 de eventos de los últimos días. El enemigo ha hecho esfuerzos maestrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Ay, y ahí se lo están buscando. Errores al espíritu de profecía y crítica, y le inventan que da miedo. Bueno, ya estaba profetizado por el mismo espíritu de profecía. Es el plan de Satanás, debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. No,
redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Esto es una gran verdad. En el año 92, yo fui como pastor asociado a la iglesia de Valencia en Venezuela. Y entre muchas experiencias que tuve allá, un día, pues yo sí había oído en Colombia decir que los seguidores de un profeta que se levantó aquí, que se llama Norberto Restrepo, todavía vive él, vive aquí en una población cercana a Armenia, en Colombia. Ya es un hombre anciano, eminente, un pastor eminente, pero se nos fue para el otro lado. Y él causó un daño terrible en las iglesias. Dividió, sacó gente, destruyó iglesias en cantidades. Y estaba yo en Valencia, yo había oído aquí en Colombia que unos hermanos en Venezuela, seguidores de él, habían en un parque hecho un montón, una pirámide con los libros de espíritu de profecía y los habían quemado. Pues hombre, un día iba yo justamente pasando por un parque de Valencia, Venezuela, y el hermano que iba conmigo me dijo, ¿usted supo de una quemazón de libros de espíritu de profecía? Le dije, sí. ¿Eso en dónde fue? Dijo, mire, aquí. ¿Cómo? Yo, sí, aquí, en este parque. Aquí vinieron todos los reformistas, pusieron una pirámide, le echaron gasolina y prendieron fuego. Pero no, eso poco a poco están en el mundo. Muy pocos han regresado a la iglesia. Uno que otro por ahí volvió a la iglesia. La mayoría escépticos se quedaron en el mundo. Oiga, me acordé de esto que estaba en el Espíritu decía. Dice, cuando se debilita la fe del pueblo de Dios en los testimonios, luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe y finalmente duda hacia las mismas Sagradas Escrituras. Tremendo, tremendo esto. Se está cumpliendo, hermanos, que no estemos ahí en ese grupo, por favor. Ay, ese es mi mayor anhelo con esta charla, esta lectura de párrafos esta noche. Ahora, hablando de dirigentes de la iglesia, por eso no podemos poner nuestros ojos sino en Jesús. Él es nuestro modelo, no un pastor, no un anciano, no. Eventos de los últimos días, página 182. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Ay, ay, ay. Estrellas, ¿sí? Hay pastores que hemos admirado mucho. Finley, el pastor Borr, pastor Bullón, una cantidad de pastores de estrellas. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Espíritu Santo, conserva estos hombres que he mencionado esta noche. Conserva al pastor Borr, al pastor Bullón, al pastor Finley y todos los demás que han sido unas estrellas. Consérvalos. Pero la profecía es esa. Eminencias. Allá en California, hermanita Ivana, allá supe de un congreso de pastores que hubo y uno que fue profesor más de 10 años en Andros, resultó con la herejía de que las leyes dominicales no son como dice Elena de White. No, eso va a ser otra cosa. Eso ella fue buena para su tiempo, pero ya no, y fue profesor de Andros. Ay, ay, ay. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes él, Dios, ha honrado grandemente, invitarán al antiguo Israel un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas, se filtrará de su alma así como el agua de un vaso agrietado. 184 eventos de los últimos días. Hombres eminentes que nos van a llevar al error. Increíble, ¿no? Página 185. Muchos mostrarán
que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él. Y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Así que, mis hermanos, nuestro modelo es Cristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No ponga sus ojos en ningún predicador. Está bien que nos gusten las predicaciones de algunos, pero cuidado. La palabra de Dios es lo primero. Los ministros no santificados serán erradicados. ¡Qué promesa! Mensajes selectos, tomo 3, página 440. El gran asunto que pronto afrontaremos, o sea, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Ay, mis hermanos, qué triste saber que hay ministros que van a salir, seres humanos como ustedes y yo, con debilidades, pastores que poco oran, poco estudian. No sé, a mí se me acercan muchos hermanos, no solamente a Cali y de otras partes. Tuve una semana de conferencias en Cúcuta hace un par de meses. Y la queja por todas partes de eso. Los pastores con esos hermositos como evangélicos no volvieron a predicar de profecías. No son sólidos. Muchas historietas, muchos cuenticos. Dios tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado y preparado para la lluvia tardía, porque va a eliminar a muchos ministros que no están dando la talla. Serio, serio el asunto. Y claro, todos estos sacudones, toda esta zaranda de herejías, de leyes dominicales, de persecución, de falsos hermanos, de falsos ministros, etcétera, puede parecer que la iglesia está a punto de caer, dice el Espíritu de Poesía. 184 eventos de los últimos días. El zarandeo de Dios avienta multitudes. Uy, esto se va a ir cantidad de gente. Como hojas secas. La paja será llevada por el viento como una nube, aún de lugares donde solo vemos terrenos de rico trigo, que parecían iglesias tan lindas, tan prósperas. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. ¿Cómo les parece? Grave, grave, mis hermanos. Esto es serio. Esto es serio. Nosotros no podemos llevar la vida cristiana así por llevarla y por vernos en la iglesia casa o no. Hoy desde los testimonios tomo 2, página 31. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo, hoy, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. No nos vamos a animar por los que no están caminando bien. No, pero ¿qué nos espera si el anciano, si la secretaria? No, usted no mire eso, nada. Cristo Jesús, Él es nuestro modelo. Aquí dice que tenemos que sacar calor de la frialdad de los demás, valor de la cobardía de otros, lealtad de la traición de los demás. Sí, Señor, así debe ser.
185, eventos de los últimos días. Puede parecer que la iglesia está por caer. Qué promesa tan bella. Pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible. Y sin embargo, tiene que ocurrir. Obvio, Dios tiene que purificar a su pueblo. ¿Por qué? Porque con este pueblo final, puro, se va a reivindicar el carácter de Dios ante el universo. Satanás desacreditó a Dios, lo acusó de ser tirano, de pedir más que deme, de que nadie es capaz de cumplir la ley de Dios ni todo lo que pide. Pero este pueblo fiel y puro que Dios va a preparar con el zarandeo, va a reivindicar el honor de Dios. Los 144,000, ya hablaremos de ello. El universo va a haber sin Espíritu Santo y van a ser fieles, firmes, hasta ver regresar a Jesús en las nubes del cielo. Ay, hermanos, el Señor nos tiene esa dicha de pertenecer a ese grupo, pero tenemos que prepararnos ahora mismo, desde ahora. Conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, noten, ¿cuántos? Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Muchos no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Y apariencia solamente, hipocresía, pantalla. Ahí es cuando los fieles de Dios van a ser dados a conocer, ¿sí? El Señor tiene siervos fieles. Este es la positiva, ¿no? El Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba de zarandeo serán dados a conocer. Hay siervos preciosos, ahora en oculto, que no han doblado su rodilla ante Baal. No han tenido la luz que ha estado brillando sobre nosotros con un resplandor intenso, pero puede ser que el brillo puro de un carácter cristiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no atractiva. Durante el día miramos al cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Durante la noche contemplamos su genuino resplandor. Hay muchos que no los vemos, que no creemos, pero ¿qué puede esperar de este otro? Vea. Bueno, a la hora de la verdad van a ser estrellas de Dios, puras, sinceras. Esa es la promesa. ¿Quiénes van a salir? De párrafo bien claro. ¿Quiénes saldrán? Yo espero que ustedes, mis hermanos, y yo no estemos ahí. Respuesta. Eventos de los últimos días, 186. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda y entonces, aquí está la respuesta. ¿Quiénes saldrán? Los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Los tibios, infieles, estudian la palabra, casi no oran, pero un pie en el mundo, otro pie en la iglesia. Tibios serán vomitados de la boca del Señor. E hipócritas, los que aparentan
qué santidad los sábados y entre semana. Y eso los sábados solo un par de horas en la mañana. En la tarde nos desaparecemos. Increíble, ¿no? Aquí en nuestras iglesias latinas mucha gente va a la misa de 11. Yo que yo llamo la misa de 11. Y en mi iglesia sí, a las 9. Para esto ponen la lección a las 9. Y ya cuando la gente está llegando, ya es el misionero, el rumbo. Y la lección, que es lo más importante, a las 9 somos apenas 3 pajaritos. Pero para la misa de 11 ya está llena la iglesia. Los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Que no estemos ahí, mis queridos hermanos. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. ¿Quiénes? Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas. No las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Primeros Escritos 2:71. ¿Quiénes saldrán? Los descuidados e indiferentes. La semana de oración, otra vez lo mismo, Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. Dios tiene sinceros en todas las denominaciones, en todos los lugares, que van a venir cuando sea el zarandeo a reemplazar a los descuidados, a los indiferentes, a los hipócritas, a los que fueron muy superficiales. Y esta promesa sí es muy linda para terminar esta noche. Esta promesa es para los fieles, para los que su Señor es su modelo, para los que oran, para los que estudian su palabra, los que estudian el espíritu de profecía. Eventos de los últimos días, página 187. El Señor los mira con ternura. Qué hermosa figura. Con ternura, con dulzura, con amor. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, gloria a Dios, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Serán admitidos los que llegaron a la hora 11, a última hora, como el ladrón en la cruz. El Señor dice, a los fieles los mira con ternura y su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar. Qué lindo párrafo. Para nosotros, los que seamos fieles al Señor. Pregunta. A ver, no se me van a dormir, hermanos. ¿Quién podrá permanecer firme? Respuesta. Los que tengan una íntima relación con el Señor cada día. Los que lo encuentren en su palabra. Los que se mantengan en oración. Los que testifiquen de su amor. Los que muestren al mundo que hay un Salvador y un Espíritu Santo que cambia, que transforma vidas. Estos serán los que van a permanecer firmes, sinceros de corazón, que dependen enteramente de su Señor, que han entregado el control de sus vidas al Espíritu Santo. Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo os escucharé. Amén.
Me buscaréis y me hallaréis, gloria a Dios, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Estos son los que permanecen firmes, fieles. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón, de verdad, con lágrima, sin reloj, sin cronómetro. Oye, apúrele que es que ya nos hizo tarde, no, eso no sirve. No, no, no. Es usted y yo con mi Señor sin tiempo. Hasta donde sea. Si es necesario amanecer, amanecemos. Jesús nos tiene 3 preguntas esta noche. A ver, ¿estamos bien despierticos? Jesús nos pregunta esta noche. ¿Qué piensas hoy? ¿Eres trigo o cizaña? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. ¿Eres trigo o cizaña? ¿Verdadero o apariencia? Segunda pregunta. ¿Falso o verdadero cristiano? ¿Qué piensas hoy? ¿Eres falso o verdadero cristiano? Y la última, y pues ya no es pregunta, pero hoy es el día de entregarte a mí de todo corazón. Qué invitación tan hermosa del Señor. Pasaremos el zarandeo con su ayuda si la buscamos desde hoy, desde ahora. Si nos preparamos desde ahora, no mañana, es hoy. Hay que ser trigo genuino, auténtico, mis hermanos. Esa es la voluntad del Señor. Ese es su deseo. Y vamos a abrir entonces la oportunidad para que si alguien tiene una pregunta, alguna inquietud, oremos. Amén. Nuestro Padre, ¿cómo te agradecemos este regalo maravilloso del Espíritu de Profecía? Amén. Te suplicamos esta noche que nos des hambre y sed de tu palabra, de la oración y del Espíritu de Profecía. Amén. Espíritu de Dios, queremos ser trigo, queremos ser sinceros, genuinos. Entra en este corazón, Amén. transfórmalo y haz que podamos ser semejantes a Cristo Jesús en carácter. Amén. Te queremos encomendar al hermano Juan Francisco Mota. Es tu hijo, tú lo amas, está pasando por un crisol para purificarlo, refinarlo, enseñarle a depender totalmente de ti. Y sabemos que cuando Jesús regrese, con la fidelidad de Él, su vida, su cuerpo, serán restaurados. Será un hombre completo y podrá gozarse en la comunión con Cristo Jesús. Fortalece su corazón, su vida espiritual, su cuerpo, su hogar, su relación con su esposa y los demás familiares. Amén. Hazle sentir tu amor y tu gloria, Espíritu Santo, en la vida de esta familia. Amén. Tú conoces la lista grande por la que hemos pedido al comienzo. Volvemos a dejarla en tus manos, Espíritu Santo. Tú tienes todo el poder y no hay nada que sea difícil para ti, dice Jeremías. Amén. Gracias por oírnos, reconsagramos nuestra vida esta noche, Amén. porque queremos ver pronto a Jesús y estar con Él. En su nombre glorioso elevamos nuestra oración. Amén. 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 Amén.